Hola, mi nombre es Álvaro y en el vídeo de hoy vamos a ver la guía de segmentación definitiva para el email marketing de tu tienda online. Hoy vas a aprender a optimizar tus envíos de la forma más sencilla, fácil e intuitiva posible. Así que, venga, vamos a ello. Te empiezo comentando que básicamente uno de los problemas más comunes que enfrentan muchísimas tiendas online con su email marketing es que conocen ya la importancia de la segmentación, pero a la hora de la práctica es algo que no se termina utilizando del todo bien. El resultado de todo esto, pues tendremos un bajo volumen de ventas, es decir, no vamos a estar aprovechando ni mucho menos todo el potencial de nuestra base de datos. Además tendremos una alta tasa de suscripciones y por último, la baja reputación de remitente va a terminar por hundir por completo nuestra entregabilidad y esto va a hacer que cada vez más y más nuestros emails caigan en spam. Y esto al final hace que tu email marketing pues vaya literalmente a medio gas, por mucho esfuerzo que pongas. Y sé que al final, pues para muchos, todo lo que está relacionado con la segmentación literalmente puede parecer muy abrumador, ya que realmente hay poca información y a veces pues es muy confusa o poco práctica. Así que mi objetivo el día de hoy es que entiendas este tema con la máxima facilidad y que tengas unas pautas claras que al final te permitan mejorar tus resultados pues de la forma más sencilla posible. Así que venga, vamos a ello. En primer lugar, me presento, mi nombre es Álvaro Pasiti y soy quien ha redactado esta guía y quien está grabando este vídeo. Soy fundador de Email Space, una agencia de email y SMS marketing para tiendas online. Hemos generado a lo largo de estos años más de 45 millones de euros en ventas para nuestros clientes gracias al email marketing y además creo contenido gratis en mi canal de YouTube y en mi newsletter donde te explico cómo conseguir estos resultados. Comencemos por conocer el error número uno que está limitando tus ventas a día de hoy. El error más común que cometen la gran mayoría de tiendas online es enviar emails a toda su lista de suscriptores. Esto pasa porque al final pensamos que así pues va a llegar a más personas y que vamos a vender más. Pero por muy lógico que pueda parecer, eso es un grave, grave error. Al final tenemos que tener en cuenta que no todos los suscriptores pues tienen los mismos intereses ni compromiso con nuestra marca. Al final, enviar ese email a todo el mundo lo que va a hacer es terminar molestando a quienes no van a encontrar ese mensaje relevante en ese momento. Esto al final origina que tu entregabilidad se reduzca, ¿vale? Y en lugar de vender más, precisamente vas a conseguir todo lo contrario. Al final es una cadena, ¿no? La clave al final para solucionar todo esto es segmentar, enviar el email correcto a la persona adecuada, ¿vale? Entonces, en este gráfico vemos básicamente cuál sería el planteamiento que muchísimas tiendas utilizan, que es básicamente voy a enviar un email a toda mi lista y de esta forma pues voy a vender más porque voy a estar llegándole a todo el mundo. La realidad es que no, porque hay muchísima gente que no va a querer recibir ese contenido y que va a dejar de interactuar con eso. Entonces eso, como hemos visto, origina una cadena de puntos que al final va a hacer que precisamente vendamos menos. Entonces, cuando realmente enviamos un email a las personas adecuadas, realmente aquí está contento todo el mundo. El que no le interesa, pues precisamente no va a recibir un contenido que no le interesa y al que sí le interesa va a estar muy de acuerdo con ese contenido, consecuentemente lo va a abrir y va a interactuar con él y eso va a hacer que los servidores vean que ese email está bien, así que te va a hacer caer más en carpeta o en bandejas principales, ¿vale? Entonces, como hemos visto, la solución es segmentar inteligentemente. Al final, cuando hablamos de email marketing, no nos sirve enviar emails masivos y esperar grandísimos resultados. El secreto realmente está en impactar a la persona correcta con el mensaje adecuado. Y al final, quien se encarga o quien puede generar esto es la segmentación. La segmentación al final no deja de ser dividir o fraccionar tu lista de suscriptores en grupos más pequeñitos basados en ciertas características. Por ejemplo, puedes segmentar por comportamiento, en base a quiénes han abierto tus emails o quiénes han hecho clic, o por ejemplo por datos demográficos como la edad o ubicación o simplemente por historial de compras. Son ejemplos, ¿no? Al final, ¿por qué es importante? Pues básicamente porque no todos los clientes son iguales ni tienen los mismos gustos y preferencias. Al final, cada persona tiene necesidades y preferencias distintas y enviar el mismo mensaje a todo el mundo por igual sería el equivalente a tratar de venderle el mismo producto de la misma forma a todo el mundo y eso no sería la forma correcta, ¿no? Entonces, la clave, cuanto más segmentas, más mejora tu entregabilidad y consecuentemente más mejoran tus resultados, ¿vale? Entonces, en este gráfico realmente podemos ver, pues eso, cuanto más estamos segmentando, más aumentan nuestros resultados. Pero ojo, que existe un punto crítico en el que a partir de ese punto, no por más segmentar mejorarán nuestros resultados, incluso todo lo contrario, podemos llegar a disminuirlos, ¿vale? Al final, esta consecuencia, ¿no? Esto que estamos comentando, es básicamente porque enviar mensajes más personalizados y más relevantes
hace que tus suscriptores interactúen más con los emails. Esto es para que lo entiendas, ¿no? Y si ellos abren, hacen clic o incluso responden a tus emails, los servidores, por ejemplo, como Gmail, Outlook, ¿no? Ven que eres de fiar y que tu contenido interesa. Y esto hace que te hagan caer más en bandeja principal, ¿vale? Además, segmentar no solo mejora las conversiones, es decir, que cuantas más aperturas y clics, más ventas, sino que también mejora la reputación de marca, ¿vale? Porque al final un cliente que recibe emails que realmente le interesan, pues se va a sentir mucho más conectado con tu marca y es mucho más probable que se convierta antes en un cliente leal. En este gráfico, pues básicamente lo que podemos ver es que enviar el mensaje adecuado conectado con la audiencia adecuada es la forma más correcta de gestionar las cosas. Al final, por ejemplo, un email, como por ejemplo conoce los productos favoritos, podría encajar con nuevos suscriptores. Un email de has olvidado algo en tu carrito podría encajar con una audiencia que ha abandonado un carrito. Un email, por ejemplo, que ofrece un 15% por tu fidelidad podría encajar con los clientes fieles o VIP. Pero, por ejemplo, si le hablamos a una audiencia femenina de cómo afeitarse la barba correctamente, es algo que no encaja. Y ahí entramos pues, en esos conflictos que hacen que la gente al final encuentre que el mensaje no es relevante y poco a poco pues, vamos desencadenando esa cadena de la que hablábamos, ¿no? Bien, vamos a ver cuáles son los usos prácticos de la segmentación. Y es que al final segmentar la base de datos no solo te ayuda a entender mejor a la audiencia, sino que al final también te permite trabajar de una forma más estratégica y óptima el email marketing. Al final, ¿cuáles son los 5 beneficios principales que nos permite? Bien, el primero de todos es que nos permite enviar newsletters mejor dirigidas. El segundo de todos es que nos hace de trigger o detonante de ciertas automatizaciones. El tercero es que nos permite leer y entender el comportamiento de la audiencia, cómo se están comportando, qué están haciendo y hacer una lectura de eso. En cuarto lugar, tenemos que te ayuda a dirigir eficientemente los formularios de captación. Y en quinto lugar, que si lo conectamos con Meta, por ejemplo, te permite mejorar el enfoque de tus anuncios, dirigiéndolos hacia la audiencia que nosotros queramos. Y esto me lleva a la cadena de beneficios de la segmentación. Y esto es un término que realmente me he inventado para definir que realmente la segmentación en el email marketing contiene una serie de beneficios interconectados donde cada uno refuerza al siguiente para mejorar esos resultados. Al final, como cada uno de estos beneficios se construye sobre el anterior, vamos creando una estrategia que lo que hace es potenciar los resultados y nos ayuda a obtener el máximo valor de tu base de datos. Déjame que te lo explique. En primer lugar, mejoramos la relevancia del contenido. Al final, la segmentación nos permite enviar mensajes más personalizados y ajustados a los intereses y comportamientos de cada suscriptor. Al entender y conocer qué tipo de clientes cada uno, pues aseguramos que ese contenido que recibe esa persona está completamente alineado con sus preferencias o nivel de compromiso con la marca. Esto nos lleva al punto número 2, que sería incrementar las tasas de apertura y clics. Y es que como resultado de un contenido más relevante, el punto anterior, es mucho más probable que tus suscriptores abran y hagan clic en tus emails. Y eso es porque cuando la línea de asunto y el contenido resuena con esa persona, la interacción con el email obviamente aumenta de forma natural. Luego pasamos al punto número 3, y es que una mayor interacción le estará diciendo indirectamente a los servidores de email que tus emails gustan. Y eso hará que la reputación como remitente mejore. Lo que hará es disminuir las probabilidades de que tus emails caigan en spam. El punto número 4 es que aumentan tus conversiones. Y es que si tus emails llegan más a la bandeja principal, se leen más y si están dirigidos además a las personas correctas con el contenido adecuado, tus conversiones van a subir. Llegados a este punto, tus suscriptores van a sentir que les entiendes porque estamos tocando sus problemas y preocupaciones, por lo que son obviamente más propensos a elegirte. ¿Vale? Y luego te pasamos ya al último, el punto número 5, que sería la optimización del retorno de la inversión. Finalmente, si tus conversiones han aumentado, que es lo que hemos visto en el punto 4, estaremos consiguiendo vender más sin ni siquiera haber tenido que invertir ni un solo euro extra. Únicamente lo hemos conseguido gracias a ser más relevantes y hacer las cosas bien. Y esto al final se traduce en que cada email que enviemos tendrá una mayor rentabilidad para nosotros. Así de sencillo. De esta forma, nos damos cuenta de que desde este punto hasta este punto tenemos una cadena interconectada que lo que va haciendo es cada punto origina al siguiente y cada punto origina al siguiente. Y así vamos viendo que estos beneficios van interconectados hasta el punto de que todo son beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí esto nos lleva al punto siguiente, que sería ¿cómo podemos organizar todo esto? Es decir, la segmentación, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se gestiona esto? Bien.
Listas y segmentos. Estas dos son las palabras más comunes dentro del mundo de la segmentación, pero ¿cuál de ellas es la que tengo que utilizar? Bien, pues en el email marketing hay que entender que organizar a los suscriptores es la clave para conseguir que reciban el mensaje correcto en el momento adecuado. Esta frase que vamos a repetir tanto porque es extremadamente importante. Sin organización vamos a estar enviando mensajes irrelevantes a personas que no están interesadas y eso al final lo que va a hacer es afectar negativamente a la entregabilidad y obviamente como consecuencia a las ventas. Si utilizas Klaviyo, que es la herramienta que nosotros utilizamos en la agencia y la que siempre recomiendo para tiendas online, verás que hay dos formas de organizar a tus suscriptores, las listas y los segmentos. Y entender la diferencia que hay entre ambas es la clave para poder trabajarlas correctamente. En primer lugar, lo que vamos a ver es qué es una lista. Una lista al final no deja de ser un grupo fijo de suscriptores. Cuando, por ejemplo, alguien se suscribe a tu newsletter, lo que hace es entrar a una lista. Pero de ahí no va a salir a menos que tú quieras sacarlo manualmente o esa persona se desuscriba. Al final las listas pues tienen una función y es que son ideales para crear grupos más generales, como por ejemplo una lista de suscritos a la newsletter o una lista de suscritos por el sorteo de X, por ejemplo, lo que sea, ¿vale? Luego pasamos a los segmentos. Un segmento al final es dinámico. Los segmentos se actualizan en tiempo real en función del comportamiento que tienen esos suscriptores y, por ejemplo, podrían ser pues, personas que han abierto o hecho clic en los últimos 3 emails o el de compradores de los últimos 30 días, por ejemplo. Al final lo que vemos aquí es que son comportamientos que no son estáticos, es decir, una persona que ha comprado en los últimos 30 días es algo dinámico, porque los últimos 30 días van cambiando. Si hoy avanzamos un día, los últimos 30 días ya no son los mismos. Lo mismo, personas que han hecho clic o abierto en los últimos 3 emails, claro, dependerá cuáles son esos 3 últimos emails. Entonces, vemos que son comportamientos dinámicos y esos segmentos se van actualizando solos, ¿de acuerdo? Entonces, esto al final lo que nos permite es adaptar el mensaje a cada grupo según sus acciones en tiempo real. Y aquí la clave realmente es saber utilizar cada uno en el momento adecuado, o sea, cuándo tenemos que utilizar cada uno. Pues bien, las listas al final son útiles para agrupar suscriptores generales que se van a mantener de una forma estática y los segmentos nos dan más juego y nos permiten personalizar y afinar mucho más con la segmentación en los emails, ¿no? Porque nos podemos basar en el comportamiento actualizado de cada suscriptor en particular en un momento concreto, ¿vale? Entonces, por ese motivo, vamos a ver que en la guía, pues principalmente vamos a estar hablando de los segmentos. Esto me lleva al siguiente punto, que es la ley de Pareto aplicada a la segmentación. Y bien, ¿qué es este título? ¿Qué significa esto? No sé si conocerás o no la ley de Pareto, pero la ley de Pareto al final nos dice que en la gran mayoría de casos el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. Y esta regla al final también la podemos aplicar al email marketing, concretamente a la segmentación. Muchas tiendas al final cometen el error de querer abarcar demasiado desde el principio y esto al final les lleva a multiplicar los esfuerzos, a frustrarse porque no están consiguiendo resultados significativos que compensen ese sobreesfuerzo que están haciendo. Y eso al final frustra mucho y soy consciente de que hay mucha gente que está en esta situación, que realiza acciones y luego, ostras, no veo el retorno, no le veo el de esto, es como que estoy invirtiendo demasiado tiempo en esto, pero luego tampoco veo tal. Y terminamos asociándolo a que no genera resultados. El email marketing no me genera resultados. Ahí está la cosa, que tenemos que saber exactamente qué tenemos que hacer en cada momento para que ese esfuerzo o ese tiempo que tenemos disponible nos repercuta en el mayor número de resultados posible. La clave de la segmentación al final está en saber centrarte únicamente en aquello que realmente pueda generarte un mayor impacto con el menor esfuerzo posible en tu negocio. Para ser más claros, como hemos dicho antes, segmentar es fragmentar, por lo que no tiene sentido que, por ejemplo, una tienda con una base de suscriptores pequeña esté fragmentando mucho, porque eso al final lo que va a hacer es multiplicar los esfuerzos y que el impacto efectivo de cada uno de esos pequeños fragmentos sea muy bajo. Entonces, conforme tu tienda y tu base de datos van creciendo, ahí sí podemos comenzar a fragmentar más y a implementar estrategias más complejas que nos van a permitir sacarle más rendimiento y mejores resultados a la audiencia y, consecuentemente, sacarle más rendimiento a esos sobreesfuerzos que estamos haciendo, porque al final cualquier sobreesfuerzo que hagamos en segmentar más, en ser más precisos, no siempre nos va a repercutir en mejores resultados. Entonces, hay que tener muy claro cuándo podemos hacer eso. Esto me lleva a explicarte cuáles son esos 3 niveles de segmentación que tenemos definidos para que entiendas qué tipo de tienda eres y qué tipo de esfuerzos deberías estar haciendo con tu tienda y con tu segmentación.
Entonces, esto me lleva a explicarte los 3 niveles de segmentación que podemos hacer en Klaviyo, en base al tamaño de tu tienda. Es decir, por ejemplo, un nivel básico, que correspondería a una base de datos pequeña, luego tendríamos un nivel intermedio, que correspondería a una base de datos mediana, luego tendríamos por último un nivel avanzado, que correspondería a una base de datos grande. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que deberían hacer estas tiendas? Bien, pues si por ejemplo tu caso es el de una tienda pequeña, deberíamos comenzar por una segmentación básica. Y es que al final, en este punto, tenemos que centrarnos únicamente en lo primordial y en aquellas acciones que nos permitan hacer más palanca sin perder literalmente tiempo en estrategias que sean más fancy y que solo nos van a repercutir en ser consumidores de tiempo. Un buen punto de partida podría ser trabajar en los clientes comprometidos, en aquellas personas que abren y hacen clic en nuestros emails regularmente, o distinguir, por ejemplo, entre compradores y no compradores, para que te hagas una idea del tipo de segmentación que podrías estar utilizando y que te va a ayudar a mover más la rueda en estos primeros puntos. Luego pasaríamos al nivel número 2, donde ya vemos una segmentación intermedia. Y es que al final, cuando nuestra tienda crece y tu base de datos también crece, podemos ir aplicando segmentaciones un poquito más afinadas que nos van a permitir leer y aprovechar mejor ese comportamiento de nuestros suscriptores. Aquí, además de lo del punto anterior, le podemos incorporar, por ejemplo, un segmento de comportamiento por cliente, o, por ejemplo, segmentar por datos cualitativos, como por ejemplo los gustos, las preferencias, el sexo o la edad, que son datos que podemos captar pues, ya bien a través de los emails o ya bien a través de los formularios, que sería la forma más fácil. Entonces, a partir de aquí ya pasamos a lo que sería el último nivel, el nivel número 3, donde vemos la segmentación avanzada. Este nivel está dedicado a las tiendas ya más grandes, que tienen unas bases de datos extensas y recursos suficientes, importante, para aplicar este tipo de estrategias. Así que aquí ya no solo trabajamos los puntos anteriores, sino que además incorporamos a la predicción de comportamientos futuros gracias a herramientas que son más avanzadas, que si utilizas Klaviyo, por suerte ya las incorpora. Entonces, un buen ejemplo sería identificar a los clientes que tienen un mayor Customer Lifetime Value o, por ejemplo, la predicción de comportamientos gracias a la inteligencia artificial de Klaviyo. Bien, y visto esto, ahora que ya hemos visto cuáles son los 3 niveles y has podido más o menos asociarte a alguno de esos niveles en función del tamaño de tu tienda y tu base de datos, vamos a ver realmente cuáles son las opciones principales que tenemos para segmentar. Y es que al final, antes de decidir cuál es mejor para tu caso, también es importante realmente que entiendas cuáles son las principales opciones que tienes para poder jugar con todas las cartas sobre la mesa. Porque al final es importante que sepas que existen infinitas formas de segmentar. Pero lo más importante es que conozcas las esenciales, las más efectivas, para que luego tú puedas elegir y sacarle el máximo provecho desde el inicio a todo esto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, entender esas principales opciones de segmentación lo que te permitirá es seguir profundizando en todo esto. Y tu ojo ya se va a ir entrenando para decir, vale, pues yo quiero profundizar en esto o quiero profundizar en eso. Entonces, eso lo vas a ir viendo, pero lo principal es que conozcas las esenciales. La primera de todas es la segmentación por compromiso, ¿vale? La segmentación por compromiso lo que nos permite es dividir a los suscriptores según el nivel de interacción que tengan con tus emails. Y esto al final nos permite pues, clasificar según aquellas personas que abren, que hacen clic con más o menos frecuencia y por otro lado a los que no están interactuando con ellos. Entonces, de esta forma lo que podemos hacer es focalizar nuestros esfuerzos pues, en aquellas personas que están más comprometidas con nuestra marca, con nuestros emails y tratar de reactivar de alguna forma a aquellas personas pues, que están menos activas, ¿no? Luego tendríamos el número 2, que sería la segmentación por historial de compras. Y es que al final este tipo de segmentación lo que nos permite es filtrar según los productos que han comprado o que no han comprado y nos permite adaptar el mensaje en base a ello. Al final esta segmentación le podemos dar muchas formas, pero la clave realmente es poder utilizarla para, por ejemplo, el cross-sell y, por ejemplo, para mejorar o personalizar la experiencia de tus clientes en base a ese historial de compras. Por ejemplo, si yo sé que tú has comprado cierto producto, pues te puedo recomendar cierto otro. Si yo ya sé qué es lo que tú has comprado, básicamente lo que podemos hacer es educar, nutrir a ese cliente con emails y contenido que le sea de ayuda o que le permita, pues, por ejemplo, aprovechar al máximo esa compra que ha hecho. Bien. A partir de aquí pasamos al punto número 3, que sería la segmentación por localización geográfica. Creo que es bastante obvio, ¿no? Pero al final este tipo de segmentación nos permite agrupar a los suscriptores según la ubicación o el idioma. Entonces, esta segmentación nos permite dirigir pues, nuestros mensajes a zonas específicas
para hacer descuentos, para aprovechar festividades, ¿no? Y identificar el contenido, por ejemplo, por temporada del año o simplemente adaptar el idioma de los emails, tan sencillo como eso. Luego pasamos al punto número 4, que sería la segmentación predictiva, que es justo la que comentábamos antes, que sería o correspondería al nivel número 3. Esta segmentación lo que hace al final es utilizar análisis avanzados para poder predecir el comportamiento de los clientes. Con la ayuda de herramientas predictivas de inteligencia artificial, como por ejemplo el Customer Lifetime Value, lo que vamos a hacer es identificar a los clientes con mayor valor potencial o aquellos clientes que sean más propensos a comprar pronto. Y al final esta información tan clave nos permite adaptar ese mensaje para poder agilizar esos objetivos, ¿no? Luego llegamos al punto número 5, que sería la segmentación por ciclo de vida. Esto lo que hace al final es poder ayudarnos a dividir a los suscriptores según la etapa del ciclo de compra en el que se encuentren. Y es que esto al final nos permite saber a quién tenemos que enviar, por ejemplo, una campaña de bienvenida o una campaña de fidelización, o por ejemplo a quién podemos darle un pequeño incentivo, un empujoncillo para que haga su primera compra. Como sabemos exactamente en qué fase del embudo de venta está, nos podemos asegurar de que esa persona reciba el mensaje adecuado según el punto de relación que tenga con nuestra marca. Y por último ya pasamos al punto número 6, que sería la segmentación por frecuencia de compra. Y es que al final también podemos segmentar a nuestra audiencia por la frecuencia con la que compran, por ejemplo, una vez al año, una vez cada 3 meses, o son, por ejemplo, un auténtico fan de la marca que está comprando todos los meses. Pues bien, saber ese tipo de datos no solo nos permite entender cómo se está comportando nuestro cliente, sino que también nos permite adaptar nuestros mensajes para recompensarles o incentivarles a volver a la tienda. Bien, pues vistos cuáles son los tipos de segmentación principales, vamos a ver realmente cómo podemos combinarlos. Y es que para entender cómo puedes combinarlos necesitamos diferenciar entre dos conceptos, que son la segmentación base y la segmentación acotada, ¿no? Ahora que ya conocemos esas bases, pues tenemos que ver si los utilizamos de una forma aislada o bien combinándolos entre sí para de esta forma hacer segmentaciones un poco más profesionales. Bien, pues cuando queremos comenzar a realizar esas segmentaciones más complejas, es muy importante que sepamos distinguir entre lo que sería una segmentación base y una segmentación acotada. Según el contexto, cualquier tipo de segmentación podría actuar como una base o ser parte de una segmentación acotada. Primero de todo vamos a ver este gráfico. Aquí lo que podemos ver es básicamente 3 círculos que corresponden a la segmentación base, a la segmentación acotada número 1 y un ejemplo de segmentación acotada número 2. Esta segmentación base es la principal. La clave aquí es que según el contexto, cualquier tipo de segmentación podría actuar como una segmentación base o ser parte de una segmentación acotada. En este gráfico lo vemos claro, ¿no? Tenemos una segmentación base, que sería el círculo más grande, y luego vemos el círculo mediano, que correspondería a una segmentación acotada, y luego ya la segmentación acotada número 2, que sería esta de aquí. Entonces vamos viendo como de una segmentación mucho más genérica y extensa vamos acotando. Bien, ¿cómo lo vemos esto? Pues la segmentación base, al final, está de aquí arriba, el círculo grande, es el primer paso para dividir a la audiencia en un gran grupo general. Y es que esto al final lo que nos permite es comenzar a personalizar los mensajes de una forma más genérica o bien ejercerlo como un primer paso de una segmentación más compleja. Es decir, al final podemos quedarnos únicamente con la segmentación base y decir, yo quiero quedarme, por ejemplo, con mis clientes comprometidos de 90 días o quiero que clientes comprometidos de 90 días sea el primer paso para una segmentación más compleja. Luego, cuando ya pasamos a la segmentación acotada, vemos que lo que hace la segmentación acotada es refinar la segmentación base ya creada previamente en segmentos más específicos. ¿Gracias a qué? Pues a añadir condiciones o ciertos criterios, como por ejemplo la localización en España o que han comprado 0 veces. Esto al final lo que nos permite pues, es personalizar todavía más, enfocándonos en detalles mucho más específicos que lo que van a hacer es que el mensaje todavía sea mucho más relevante. Ojo, vamos a ser mucho más relevantes, pero también vamos a estar acotando mucho más el público, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de antes, sería, por ejemplo, acotar el segmento de comprometidos de los últimos 90 días con un segundo y tercer filtro que nos permitiría al final es enfocarnos en los suscriptores de España y que además han comprado 0 veces. De esta forma lo que vemos es, tenemos aquí un total de segmentación base que luego queda filtrada además por clientes de 90 días que además están en España y que además han comprado 0 veces, con lo cual nuestra audiencia, si vemos viendo cada vez que segmentamos, pues se va reduciendo, ¿de acuerdo? Aquí somos mucho más específicos y relevantes, pero obviamente también estamos acotando el público.
Visto esto, lo que quiero hacer es presentarte cuáles son los 4 segmentos esenciales que sí o sí debería tener tu tienda online. Y es que al final, a lo largo de todos estos años trabajando con nuestros clientes, hemos identificado que existen 4 segmentos principales que lo que hacen es siempre se repiten una vez tras otra y al final se convierten en imprescindibles para cualquier tienda online. Y mi recomendación es que los tengas muy en cuenta porque son los que te van a ayudar a hacer más palanca y son los que vas a utilizar más a menudo. Si consigues al final dominar estos segmentos, no solo verás un incremento y una mejora sustancial en los resultados, sino que aunque te sorprenda, estarás ya haciendo una segmentación y trabajando tu segmentación como las marcas top 10 en España. Así que el primer segmento de esta selección es el de clientes comprometidos, desde 30 a 365 días. Este segmento lo hemos ido viendo a lo largo de esta guía, pero voy a profundizar un poquito más. Este segmento al final lo que hace es agrupar a aquellas personas que han interactuado con nuestros emails en un rango desde 30 a 365 días. Esto lo podemos subdividir en un segmento de comprometidos de 30 días, de 60 días, 90 días, 120, 180, 220 y 365. Y es que al final, cuanto más reciente sea la interacción, es decir, más cercano a la de 30 días, más comprometidos van a estar esos clientes, lo que se traducirá en mejores métricas de apertura y clic, pero tendremos un alcance más limitado. En cambio, cuando nos acercamos a la franja de 365 días, lo que vamos a hacer es llegar a más personas, pero las métricas tenderán a ser mucho más bajas. Al final, la clave está en saber ajustar esos segmentos según tus objetivos, encontrando siempre al final un equilibrio entre el alcance y las métricas de rendimiento que estamos buscando conseguir, que luego te mencionaré. Bien, el segundo es el de clientes VIP. Este segmento al final está formado por tus mejores clientes, son aquellos que compran con más frecuencia o que hacen compras de mucho más valor. Este segmento al final está formado por aquel grupo de personas que son el que más empuja y más contribuye a tus ingresos, por lo que es muy importante que les trates bien y que les hagas sentir especiales como lo que son. Al final, enviar a este segmento lo que nos va a proporcionar es muy buenas métricas, muy buenos resultados, ya que están muy comprometidos con la marca, pero también hay que tener en cuenta que será siempre un segmento más acotado, nunca va a ser del mismo tamaño que un segmento de compromiso. Al final, lo que tenemos que buscar ofrecerles pues son incentivos exclusivos, como accesos anticipados a nuevos productos, descuentos especiales, valor extra añadido o simplemente recompensas de fidelidad, por ejemplo. Esto me lleva al punto número 3, que sería el de compradores potenciales. Este segmento al final lo que hace es agrupar a aquellos suscriptores que interactúan con tu tienda y con tus emails, pero que todavía no han comprado. Y es que este grupo de personas ha mostrado señales claras de interés al estar activos en tu página web, visitar productos, añadir artículos al carrito, incluso iniciar procesos de pago, pero sin terminarlos. Entonces, lo que tenemos que tener muy presente es que este grupo de clientes pues nos va a poder aumentar mucho el volumen de ventas si lo trabajamos correctamente. ¿Por qué? Pues porque están en una fase intermedia o avanzada del embudo de ventas, por lo que vamos a poder ver resultados mucho más fácilmente con simplemente enviar algún email extra o tener un flow dedicado que lo que permita es resolver esas objeciones pendientes o darles ese pequeño empujón final. Por último, llegamos al punto número 4, que sería el segmento de clientes unengaged o no comprometidos. Y es que este segmento al final es un poquito diferente al resto y lo que hace es agrupar a los suscriptores que llevan sin interactuar con nosotros o con nuestros emails un largo periodo de tiempo, concretamente entre 90 y 180 días, o que nunca los han abierto. Y es que al final seguir enviándoles emails sin que interactúen lo que va a hacer es terminar arruinando por completo la entregabilidad, afectando negativamente pues, a la tasa de apertura, la tasa de clic y consecuentemente a la reputación como remitente. Y ya sabes qué es lo que comporta esto. Así que según el tiempo que lleguen sin interactuar, lo recomendable sería que intentes recuperarlos con emails de re-engagement o a través de un flow de winback. Y en el caso de que sigan sin interactuar y ya lleguen a franjas de 180 días sin interactuar, pues deberíamos eliminarlos definitivamente de nuestras listas. Bien, y ahora que ya sabes cuáles son los segmentos que sí o sí deberías tener para trabajar tu email marketing, vamos a ver una forma, un to-do list, ¿vale? Para medir el éxito de esos segmentos. Lo primero de todo es que envíes al menos 8 emails al mes. Eso equivale a unos 2 a la semana para asegurarte de mantener una frecuencia adecuada y alcanzar bien a los diferentes segmentos. En segundo lugar, tenemos el realizar test A/B con los diferentes segmentos de compromiso, que vayas testando desde los que hemos visto antes, desde 30, 60, 90, etcétera, hasta 365 días, y que vayas testando qué métricas te genera cada uno de ellos, ¿vale? Al final, lo que buscamos son segmentos que superen el 25% de apertura y el 1.5% de clic para equilibrar el alcance, métricas y resultados, aunque realmente podemos elegir unos u otros según la finalidad del mail.
Luego está el hecho de enviar una o dos campañas periódicas a tu segmento VIP con contenido exclusivo o recompensas para motivarles a comprar y mantenerlos leales y fieles a tu marca. Además, tenemos que hacer lo mismo con los compradores potenciales, siempre y cuando el segmento sea de un tamaño suficiente para que ese resultado compense el esfuerzo que estamos haciendo. Luego está el hecho de crear un flow o campaña periódica que nos permita reactivar a esos clientes unengaged y, en el caso de que no lo consigamos, pues limpiar las listas habitualmente para proteger nuestra entregabilidad. Y por último tenemos el hecho de evaluar cada segmento leyendo las métricas clave como la apertura, los clics y las conversiones, ajustando los segmentos y los mensajes para mejorar su efectividad. Bien, y ahora ya para ir terminando, te presento un hack, un truco que, ojo, te lo voy a explicar, pero es algo de lo que no deberías abusar. Una de las formas más efectivas de conseguir un mayor rendimiento en tus emails es poder reenviarlo a aquellas personas que no lo han abierto por primera vez, dándole una segunda vida a ese email. Es que a veces aquellas personas que reciben el email pues o están ocupadas o no han podido ver el mensaje en el momento que lo has enviado originalmente, por lo que reenviarlo unas horas o unos días después puede aumentar significativamente esas aperturas. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. En primer lugar, tenías que elegir la newsletter, es decir, ve a la campaña de Klaviyo que has enviado y la que quieras reenviar y tienes que copiar el título con el que la has nombrado. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es crear un segmento. Ese segmento va a tener estas condiciones. En primer lugar, que haya recibido al menos un email. Siempre utilizamos el conector de AND, no el de OR. Luego han abierto el email 0 veces. Luego que han hecho clic en el email 0 veces. Y, ojo, en los tres casos tenemos que asegurarnos de que el nombre de la campaña es exactamente el mismo. Es decir, el nombre que hemos copiado aquí, con el que nombramos la campaña original que enviamos, es el que vamos a tener que poner aquí. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se debería hacer en el segmento de Klaviyo. Y por último, número 3, duplicamos la campaña original y lo que vamos a hacer es, cuando la hemos duplicado, la hemos clonado en Klaviyo, lo que vamos a hacer es programar el envío, pero en lugar del segmento original, lo que vamos a hacer es añadir el nuevo segmento. Este nuevo segmento que hemos creado precisamente con la audiencia que ha recibido el email, pero ni lo ha abierto ni ha hecho clic. ¿De acuerdo? Así que, punto muy importante, no abuses de este truco. Si lo usas con demasiada frecuencia, lo que podrías hacer es saturar a tu audiencia o, peor aún, afectar negativamente a la entregabilidad. Así que te recomiendo que utilices esta táctica puntualmente, ¿vale? En newsletters importantes como lanzamientos, grandes anuncios o, por ejemplo, en eventualidades tipo Black Friday, ¿vale? Pero no abusarlo como algo de habitual, ¿de acuerdo? Así que, ya para ir terminando, el poder ahora ya está en tus manos. Y es que para finalizar esta guía me gustaría aclarar algo, y es que la segmentación no es solo una técnica avanzada, sino que al final es una práctica básica y completamente esencial que bien utilizada pues puede marcar literalmente un antes y un después en tus resultados de email marketing. Así que no importa tanto si estás empezando como si ya tienes una gran marca consolidada, la segmentación es una herramienta completamente obligatoria para cualquier negocio. Lo más importante, eso sí, es que seas capaz de adaptar esa estrategia de segmentación al mismo tiempo que crece tu base de datos para aprovechar al máximo ese tiempo y trabajo y que no pase justo lo que estábamos comentando antes, lo del tema de frustrarse por sentir que estoy haciendo mucho y que luego no me repercute en resultados, ¿no? Así que si lo haces así, realmente vas a ver grandes resultados sin agobiarte con el tema. Y llegados a este punto, espero que esta guía pues, te haya podido ser de ayuda, que hayas encontrado este contenido útil, relevante y sobre todo que puedas aplicarlo y empezar a generar resultados con ello. Nos vemos en el siguiente vídeo.